En los países considerados democráticos, con regularidad se lleva a cabo elecciones presidenciales. ¿Qué haría Jesucristo si se encontrara en uno de estos países? Como cristianos hemos sido llamados para seguir el ejemplo de Jesús, y es necesario encontrar la respuesta a las Escrituras y actuar como Él actuaría. Dentro de este tema no podemos dejar de mencionar las recientes elecciones presidenciales en diferentes países. Nuestra mira en los últimos meses estará puesta en Estados Unidos. Lo que sucederá allí en noviembre marcará un antes y un después. Es útil para el propósito que lo que va a suceder en Estados Unidos va a traer polémica, sea para bien o sea para mal. Habrán protestas en la calle, habrán manifestaciones violentas en la calle. Lo que suceda en Estados Unidos afectará también al pueblo cristiano. Ante todo, bienvenidos a este espacio de reflexión. Gracias a todos por vuestra compañía, por ser parte del canal de YouTube de Radio Solidaria, por ser parte de la familia de Telegram. Con total libertad podéis uniros a este canal y participar de estos espacios y de muchos más. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, el proceso electoral puso de relieve las hondas divisiones entre grupos de estadounidenses que difieren ampliamente en su perspectiva de lo que debería ser la nación. Hemos visto en elecciones pasadas, hemos visto a candidatos tildarse de racistas peligrosos o de fraudulentos. Un candidato hace caso omiso de las acusaciones en el sentido de que le faltan las capacidades más elementales y el temperamento para desempeñar el cargo. Y por el otro lado se evaden acusaciones de vender influencias para amasar fortunas personales provenientes de las bolsas de valores, incluso de donantes extranjeros. Esa lucha se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Biden-Trump, Trump-Biden. En Venezuela tenemos a Maduro. Posiblemente de nuevo electo como presidente en Venezuela. Qué fácil es presidir una nación cuando quitas del medio a tus opositores, ¿verdad? Qué fácil es hacer como Putin, que hace unos días atrás ha tenido elecciones y ha arrasado en la nación rusa. Qué fácil es para estos gobernantes quitarse del medio a todo candidato que va en contra de lo que él ofrece. Hemos visto en Bolivia, hace unos años atrás, cómo Evo Morales ganó unas elecciones que tenía perdidas, de la noche a la mañana. Y esto nos llamó la atención a todo el mundo. Perdiendo en unas elecciones, de repente un apagón y al encenderse la luz ya estaba liderando las encuestas. Y hay gente que nos sigue diciendo que somos conspiranoicos. Blanco y en botella. Vas perdiendo unas elecciones, hay un apagón y de repente vuelve la luz y estás liderando, ahí hay un pucherazo, ahí hay un robo de elecciones. Eso es un fraude. En Brasil lo hemos visto también, hemos visto como un presidente corrupto, ladrón, ha sido elegido presidente. Yo cada vez que lo pienso, y no soy brasileño, pero hemos leído noticias y nos hemos informado. ¿Cómo es posible que la gente pueda votar a personas corruptas? Después de que te ha traicionado, después de que has depositado tu confianza, te ha engañado, te ha mentido, ¿vuelves a confiar en él como presidente? Algo no va bien. Para algunos analistas, las elecciones de 2016, por ejemplo, fueron la última manifestación ruidosa de la generación de la posguerra. La autora Clara Bingham señala en su libro, testigo de la revolución, que las elecciones del 2016 ofrecen cierto paralelismo con las del año 1968.
¿Por qué te hablamos de las elecciones de 2016 en Estados Unidos? Porque el que ganó, un magnate millonario, no era el favorito en las encuestas. En esa época, la favorita era Hillary Clinton. 4 años duró Donald Trump de presidente. Hubo unas elecciones con Biden, según los medios de comunicación, el presidente más votado en la historia de los Estados Unidos. A los discípulos de Jesús, Dios les ordena estar atentos a las señales de los tiempos. Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dios incluso nos dice que oremos por los funcionarios elegidos, los nombrados en los gobiernos, quienes tienen autoridad en nuestras naciones. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. La palabra también nos dice lo siguiente: honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 17. En los demás países, donde también se celebran elecciones populares, la conducta de los candidatos no difiere mucho de la que estamos viendo en los Estados Unidos. Intercambio de insultos, acusaciones, mentiras, despropósitos. ¿Cuál debe ser el verdadero papel de un discípulo ante estos escenarios? ¿Cómo debemos responder tú y yo? Y lo que es más importante, ¿cómo respondería Jesús en este ambiente cargado de animosidad? Los verdaderos cristianos son los que tienen a Cristo morando en ellos. Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Tú y yo debemos aprender a vivir como realmente vivió Jesús, no como muchos se imaginan que vivió. El propio Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 4. La pregunta, o la respuesta, mejor dicho, la respuesta acertada a la pregunta de cómo debemos vivir y actuar en una nación democrática se encuentra en la palabra de Dios. Esa palabra inspirada por Dios. En ella dice que debemos tener el sentir, es decir, el modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 15. La palabra de Dios revela la mente de Dios. Y esta nos dice que piensen como actuaría el Padre y Jesús acerca de estos temas de la vida. Desde el principio, los seres humanos han intentado gobernarse sin el liderazgo directo de Dios. La mayoría de quienes se declaran cristianos ni siquiera saben lo que tiene que ver Jesús con el hecho de gobernar. Han oído mucho más acerca del niño Jesús en el pesebre que sobre Jesús, que se encuentra ahora mismo a la diestra del Padre. Jesús va a regresar pronto con gloria, con majestad, y la mayoría de las personas desconocen a Jesús. Muy pocos en la cristiandad saben que el Evangelio de Jesús trata de un futuro gobierno mundial. Uno de los engaños más astutos difundidos por Satanás es que el mensaje de Cristo trata ante todo de su persona. El punto de partida del verdadero cristiano es aceptar la sangre de Jesús.
El mensaje principal de Jesús, el evangelio que predicó, gira en torno a un gobierno mundial y a la voluntad de cada persona de entregarse a Dios para llegar a convertirse en parte de su familia. Ese gobierno mundial se establecerá. El reino de Dios se ha acercado. Y para acceder al reino de Dios tenemos que aceptar a Jesús en nuestras vidas. ¿Tú votarías a Jesús como presidente? Me parece una pregunta muy interesante. ¿Votarías a Jesús como presidente? Tendremos elecciones próximamente. No sé cuándo vamos o no sé cuándo escucharás esta reflexión. A lo mejor ya la escuchas después de esas elecciones en Estados Unidos. Pero habrá un antes y un después. Ahora mismo hay un antes y un después en Rusia con las votaciones que hemos tenido hace unos días atrás. Habrán elecciones en todo el mundo, en diferentes países. Y gobernarán partidos de derecha o partidos de izquierda. Y tu voto, lo creas o no, también será importante. ¿Quién está gobernando al mundo? Hay muchos que se han dejado convencer de que el mundo actual es el mundo de Dios. Y la palabra de Dios dice algo totalmente distinto. Juan escribió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Durante la tentación de Jesús, Jesús fue llevado a una montaña y se le mostró la gloria de todos los reinos de este mundo. Y le dijo Satanás: a ti te daré toda esta potestad para gobernar y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas capítulo 4, verso 6. ¿Acaso Jesús contradijo a Satanás diciéndole que él no estaba a cargo de los reinos de este mundo? No, sino que hacia el final de su ministerio, Jesús habló de Satanás diciendo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús también dijo: no os hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pablo escribió: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el gobernante invisible, es el Dios de este siglo, es decir, de esta era, que ha abarcado ¿cuánto? ¿6.000 años de historia humana desde la creación de Adán? No lo sé. Este siglo, esta era, se acabará con la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes. Y Dios inspiró a Pablo para que revelara que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De manera que el gobernante espiritual invisible, el príncipe de esta sociedad, es Satanás. Pero ¿sabes una cosa? Dios, el Creador, interviene cuando es necesario para cumplir su propósito. En Gálatas capítulo 1, verso 4, Pablo enseñó que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vemos cómo hay gobernantes egocéntricos, creyendo saberlo todo, y no se dan cuenta de que se hallan bajo la influencia poderosa de Satanás. Creen que sus ideas, sus ideales acerca de la sociedad y el gobierno, que muchas veces son diametralmente opuestas a las de Dios, tienen sentido. Y hay gente que sigue votando, hay gente que les sigue a donde vayan. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. Este versículo lo podemos aplicar a cada gobierno que ahora mismo hay en el mundo, sea de derecha o sea de izquierda, para bien o para mal. Satanás engaña al mundo de 1000 maneras. En el libro de Apocalipsis,
Juan previó una guerra espiritual en la que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Más adelante Dios reveló que el comienzo del reinado de Cristo sobre la tierra, Satanás sería lanzado a un abismo para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y la Biblia muestra con total claridad que la sociedad actual le pertenece a Satanás. Nuestra sociedad, en vez de buscar realmente la voluntad de Dios, lo que vemos es que se está centrando en la vanidad, en la competencia, en el engaño, en el fraude, en la corrupción. Esto es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Y yo te digo una cosa. Si a mí una persona me dice que vote por él y me muestra las leyes que va a aprobar y veo que son leyes que van a favor del pueblo cristiano, que van a favor de la familia, y luego cambia esas leyes cuando has recibido tu voto, ¿tú qué harías? ¿Seguirías votando a una persona así o a un grupo que te ha engañado, te ha mentido? Pues hoy en día nuestra sociedad vive con la mente cauterizada. Te pueden engañar, te pueden mentir y tú sigues votando, dando tu confianza a ese tipo de partidos que te han engañado, te han manipulado. Qué triste, ¿verdad? Pero es una realidad. He escuchado comentarios de personas, no, pero es que el cristiano no puede estar con el tema de la política. Sí, debe estar y mucho. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo, si callamos, somos cómplices. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si yo sé que un gobierno está haciendo las cosas mal y está promoviendo leyes que destruyen a la familia, eutanasia, aborto, si sé que eso está mal y yo no hago nada al respecto y yo me callo, soy cómplice, estoy participando. Porque la función del discípulo de Cristo no es callarse. No nos podemos callar. No podemos decir bueno a lo que está mal, ni mal a lo que está bien. Y nos estamos amoldando poco a poco a lo que dice el mundo. Es la realidad que está viviendo España, es la realidad que está viviendo Estados Unidos, es la realidad que está viviendo diferentes países como Cuba, como Venezuela. Y yo lo siento por esos votantes de Nicolás Maduro que se hacen llamar cristianos. Yo lo siento por vosotros, pero yo no estoy de acuerdo con ese mensaje que promueve este dictador. El otro día recibíamos mensajes de personas votantes de Nicolás Maduro. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo cristiano evangélico vote a un presidente que tiene al país destrozado? Porque además, si tú dijeras que es un hombre de Dios, que Dios ha puesto, que se preocupa por el pueblo, Venezuela habría cambiado. ¿Cómo es posible también que en Guatemala crezcan tanto las iglesias evangélicas, pero la violencia se dispara? Está por las nubes. Algo no cuadra. Si más del 90% de la población en Guatemala es cristiana, ¿cómo es posible que la violencia sea mucho mayor cada año? ¿Qué está pasando? No, es que Maduro se preocupa por el pueblo evangélico. Mentira. Quiere tu voto, hermano o hermana que nos estás escuchando. Si un presidente se preocupara por el pueblo, por el bienestar de la nación, veríamos cambios en esa nación. Y lo creas o no, hay cambios en algunos países. Hay cambios, por ejemplo, en El Salvador. Gloria a Dios por esta nación, gloria a Dios por este presidente Bukele que ahora mismo está gobernando esta nación. Y ese índice de violencia, por ejemplo, en las calles se ha reducido a mínimos históricos. Es el país más seguro del planeta.
Qué bueno que Dios levante a hombres así, y se les va a ver por el fruto. Así que Maduro no tiene fruto, no tiene un fruto agradable. No está siendo de bendición para el pueblo. Maduro me recuerda a el rey Acab. Solo le falta a su Jezabel. Pero como esté un gobierno, así va a estar su nación. Y lo que está sucediendo en Venezuela es para echarse las manos a la cabeza. Y tristemente hay pueblo evangélico que vota a un presidente que lo que está haciendo es destruir la nación. Y dirás, no, pero es que tú no eres venezolano, no sabes cómo está la situación. No me hace falta ser venezolano para saber la realidad. Mira todos los venezolanos que están dirigiéndose a los Estados Unidos, a diferentes países, aquí a España, huyendo de su país, y le preguntas a la mayoría y no votaría a Nicolás Maduro. Pero esos hermanos dicen, ojalá cambie, hay un cambio en mi nación para volver a ir a mi país. Hay muchos hermanos que han huido de Venezuela. Digo Venezuela como puedo decir Cuba, o Nicaragua, o Colombia. Lo de Colombia también es trágico. Todo esto se está viviendo. Y lo peor de todo es que los cristianos están votando gobiernos que van en contra de los ideales que Dios ha establecido. Esa es una realidad. Y si nos callamos, somos cómplices. Hay pastores evangélicos que votan al socialismo. Esa es una realidad y hay que decirla. No, pero yo es que no voy a votar el tema del aborto. Votas todo el conjunto. Hemos visto aquí en España a una ministra con una cruz invertida. Y es una de las ministras del partido que ahora mismo está gobernando nuestra nación. Sí, una cruz invertida. Prácticamente satánico. Es probable que dentro de esta misma generación veremos el regreso de Jesús para ocupar un trono real en la ciudad de Jerusalén. A lo mejor no en mi generación o en la siguiente. No sabemos los tiempos en los que Jesús vendrá, pero lo que sí sé es que su gobierno se va a establecer. Y no va a ser un gobierno fraudulento. No va a ser un gobierno corrupto. El gobierno de Jesús se establecerá sobre toda la tierra. Será un gobierno de verdad, facultado por el Dios Todopoderoso, encabezado por el Rey de Reyes. ¿Qué estarán haciendo entonces los seguidores de Jesús? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo, dice la palabra de Dios? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Primera carta de Corintios capítulo 6, verso 2 y 3. Pablo se está dirigiendo a los hermanos, a los cristianos de Corinto, y ellos debían aprender a ejercer el gobierno de Dios en la iglesia, es decir, juzgando acertadamente los problemas que surgían entre ellos. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, los cargos en el gobierno de Dios siempre se han ocupado por nombramiento, no por politiquería ni promesas engañosas hechas al pueblo para comprar sus votos. Fue dentro de tal contexto que el apóstol Pablo pudo preguntar: si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Debemos superar nuestras costumbres humanas, nuestro egoísmo humano y aprender a ejercer el gobierno de Dios. Justo me viene a la mente la parábola de las minas, esa parábola que está en Lucas capítulo 19, verso 11 en adelante. Aquí vemos a Jesús viajando al cielo para recibir su reino y luego regresar. Y cuando regrese compensará a sus siervos según el uso que haya hecho del tiempo, las actitudes, la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Cómo recompensó Cristo a sus siervos más fieles?
Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y al siervo que había ganado solo 5 minas, tú también serás, o tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Acaso vemos aquí indicios de votación, politiquería? No, para nada. Es un ejemplo que muestra claramente al cristiano que la mejor forma de gobierno es la del gobierno de Dios y no se basa en la politiquería, en las transigencias, ni en lo que te ofrece el mundo hoy en día. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús nunca propuso nada a los líderes humanos, nunca se metió en campañas políticas, jamás enseñó a sus seguidores a tratar de alterar la situación política ni enderezar los gobiernos humanos de su época, no. Lo que Cristo sí hará es ocuparse de modo decisivo de los reyes del mundo cuando regrese. Y nos toca vivir en un mundo gobernado por reyes fraudulentos, corruptos. Reyes que van en contra de Dios. Totalmente. Reyes que someten al pueblo. Gobernantes que cada vez son más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Si bien Jesús no participó activamente en los gobiernos de este mundo engañado, sino nos dejó un ejemplo de obediencia, por ejemplo a la ley civil, mostrando respeto por los que ocupan cargos oficiales, cuando llegaron los fariseos, preguntando sobre el pago de impuestos, respondió: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pablo, inspirado por Dios, escribió: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo continúa diciendo: por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y yo puedo entender que si un gobernante no merece honra, no puedo honrarle. Si un gobernante tiene leyes que van en contra de mi ideal cristiano, no puedo votarlo. Porque si no sería cómplice, sería parte. Si un gobernante aprueba la ley del aborto y yo le voto, soy cómplice, soy asesino. Porque he dado mi voto a esa persona que está a favor de que se asesine, está a favor del aborto. No, pero es que acabas de compartir que hay que someterse a toda persona, hay que obedecer lo que dicen. ¿Y tú vas a obedecer a alguien que te está diciendo que tienes que matar? No. Somos embajadores de Cristo. Como dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 20. Tú y yo debemos actuar con amor, con respeto por todos los seres humanos, incluidos, nos guste o no, los que ocupan cargos políticos. Pero al mismo tiempo debemos recordar que nuestra ciudadanía máxima no tiene que ver con los gobiernos de esta sociedad inspirada por Satanás. Aunque debemos servir a los demás y hacer el bien como personas, no podemos ni debemos involucrarnos en esfuerzos militares ni políticos por reorganizar o limpiar al mundo engañado de Satanás. El sistema en sí no es el sistema de Dios, es un sistema satánico, mundano, humanista.
Pablo escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Pablo también se refiere al sistema político-religioso que estará dominando a la mayor parte del mundo. Y Dios manda a su pueblo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué haría Jesús en un año electoral? ¿Estaría tan ocupado proclamando la buena noticia del reino de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Votarías a Jesús? ¿Estaría haciendo mítines de política Jesús? Jesús estaría predicando la noticia del reino de Dios. Jesús no tendría tiempo para hacer política, ni votar, ni participar con los grupos que ejercen presión para limpiar al mundo de Satanás. Sabría que los intentos humanos por salvar al mundo, aunque a menudo bien intencionados, no pueden seguir adelante, van a fracasar. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio de Satanás. Son parte de su sistema. El sistema que Dios llama Babilonia. Nos toca a nosotros orar, interceder por cada gobernante, por cada nación. La misión y el llamamiento de todos nosotros es ayudar a preparar el camino como emisarios del futuro. Ese futuro reino de Dios, el gobierno de Jesús. El gobierno que se va a establecer en la tierra. Un gobierno que va a reemplazar a todos los gobiernos humanos que hay ahora mismo. Como dice el séptimo ángel tocando la trompeta, esas voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es importante que comprendamos que el gobierno de Cristo es real. Y a medida que el mundo va empeorando rumbo hacia el colmo de la maldad, más nos vale a nosotros que comprendamos que Jesús viene pronto. Y más vale que comprendamos que todo lo que hay a nuestro alrededor va a cambiar. Cuando centramos la mente en ese hecho de importancia, entonces sí podemos dar el todo, preparándonos para ser vencedores. Vienen años de elecciones en diferentes países, en diferentes naciones. Y muchos cristianos van a ejercer voto. Pero ¿a quién votarás? ¿A quién vas a destinar tu voto? Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, los que estéis viviendo allí tenéis opción de voto. ¿Por quién vas a votar? Tu voto vale mucho, ¿eh? Lo que decidas va a marcar un antes y un después. Hace unos meses atrás escuchaba a una persona compartir sobre la importancia del voto. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Estamos hablando de cristianos, no solo católicos, evangélicos también. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias, que te impiden
salir a las calles a evangelizar, a predicar de Cristo. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libre a los jóvenes de las drogas, pero votan por partidos o por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristianos, pero votar como ateos. Y esto lo estamos viviendo. Aquí en España, en Estados Unidos y en muchos países. A ti y a mí nos toca nuestra parte de orar, de interceder, de pedir a Dios que haga justicia por tu nación. Tu nación que ahora mismo la dirige un gobernante que al final se está enriqueciendo y tú cada vez más pobre, o la nación más pobre. Tenemos que orar por Rusia, por Ucrania. Tenemos que orar por Israel. Hemos escuchado a Chuck Schumer, un demócrata americano, diciendo que hay que hacer elecciones en Israel. Hay que quitar a Netanyahu de en medio. Y yo pensaba, digo, pero este hombre, ¿por qué no dice lo mismo, por ejemplo, del gobierno que tenemos aquí en España, que está a puntito de pactar una amnistía? ¿Por qué no dice lo mismo de Venezuela con Nicolás Maduro, o de la familia Castro en Cuba, o del votante chileno que da su apoyo a Boric, por ejemplo? ¿Por qué tiene que centrarse en Israel? ¿Por qué no habla del tema de la OTAN, de la ONU? ¿Por qué no habla de Ursula von der Leyen, o como se quiera apellidar? Del caso Pfizer. ¿Por qué no habla de la manipulación de las mascarillas, de cómo nos han engañado en los últimos años? Hay gente que sigue votando por personas así. Y lo peor de todo, pueblo evangélico. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Y vamos a tener un antes y un después en los próximos meses. Hay elecciones en naciones importantes. En Estados Unidos, no sé si en Venezuela hay elecciones en este año. Déjanos en comentarios cuándo son las elecciones en tu país. Pero lo importante, orar por esas elecciones, para que Dios ponga un candidato o una persona con creencias cristianas. Y si no lo pone, ¿qué haremos? Es tiempo de clamar al Señor, y es tiempo de que en las iglesias también se hable sobre el tema de las votaciones. ¿A quién votar? ¿A quién no votar? Tener cuidado. Déjanos tus comentarios al respecto sobre esta reflexión. Si en algo me he equivocado, que seguro que sí, te invito a que me corrijas, en amor. Recuerda hacerlo con respeto. Hemos tenido que censurar, que bloquear a personas porque se han dedicado a insultar en diferentes vídeos, en diferentes mensajes que se ha compartido aquí en Radio Solidaria, en tertulias que nos han presentado diferentes hermanos. Los hemos censurado porque no han dado su opinión. Lo que han hecho ha sido insultar. Y si insultas, al final pierdes. Lo que estás respaldando, lo que estás defendiendo, se cae al suelo. Si pierdes la compostura, si insultas, si menosprecias. Por eso, con total libertad, te invito a que dejes tu comentario, a que des una pequeña reflexión. Puedes hacerlo a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, o a través del canal oficial de Radio Solidaria en Telegram. En la sección Profecías Bíblicas puedes dejar tus comentarios. Y te recomendamos el libro Palabras Proféticas, escrito por Miguel Díez. Te recomendamos los vídeos
que también puedes encontrar en Solidaria TV, porque van a abrirte los ojos de la realidad, de lo que estamos viviendo y de lo que viene.